Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Así José no me crea, estamos en otro viernes caluroso. Ahí vamos poco a poco. ¿Cómo así que no le crea? Es que eso no es que de él me dijo creer. que él con los dedos de las manos, de los Madre. pies, de los hijos, de la esposa, la mamá, del papá, me podía contar todas las veces que yo me equivocaba. Y es que con el clima eso es una cosa bien compleja. Pero bueno, por ahora días de verano. Nacho, Le este hice calor la no- tarea. De ¿Cuál? tantas que tenemos, Nacho. Esta mañana muy temprano estuve en una reunión y Sí. casualmente me encontré no con va. el gerente de Hidroituango. Hablé con él largo y tendido. Una persona muy, creo que es de nombre Darío. En el informe del día, en la presentación estaban allá. Sí, y allá me encontré. Sí. Oiga, qué tan interesante. La 3 y la 4, prácticamente eso está terminado. ¿Dónde está el dilema? Es que tienen que traer una, si no estoy mal, una cornamusa o una pieza especial que mandaron a hacer por allá en Europa, por el este. Allá la están fabricando y es una cosa que le voy a explicar. Aquí está la represa, aquí llega todo el agua, ¿sí o no? Sí. Y por aquí abajo hay un túnel. Y ese túnel lo taponaron. Es un túnel que tiene X cantidad de cemento allá metido. ¿Qué tienen que hacer? Esperar a que llegue esa pieza de Europa, que esperan que llegue ahora a mitad de año, la meten dentro del agua y taponan. Una vez que taponen ahí, empiezan a demoler todo el cemento para que esta agua pueda ingresar a esas Ay, turbinas. Nacho, qué ingeniería. Es una ingeniería de alto nivel, ¿sí? Me lo explicó y me dijo, ¿qué puede pasar? Que se nos demore la entrega de esta pieza que se pega ahí. Ese tapón. Sí, ese tapón, para que puedan empezar a retirar todo ese cemento que tiene que ser, no puede ser con explosivos, me dijo, ¿por qué? Porque podríamos fracturar mucho más la montaña, no, tiene que ser con todo un grado de Otra de maquinaria. ingeniería. Por eso están hablando eso. También le pregunté por el vertedero y le dije, hombre, yo estoy preocupado con el vertedero. Y me dijo, no, el vertedero tenemos un grado de tranquilidad alto porque en este momento cerramos una compuerta, entonces el agua empieza a caer por un vertedero, bajan los operarios y los ingenieros, revisan, hacen las mediciones, es un proceso rápido, vuelva y suba, está todo bien, arreglemos y vuelva a soltar el agua para que caiga. Lo que no sabía yo, y yo pensé que eso podía botar agua a perpetuidad, y me explicó el Tenemos gerente. que invitarlo. Sí, le dije que me dijo que sí. El agua llega aquí, entonces usted pensaría que como aquí tengo, por aquí entra el agua para mover todas esas turbinas, pues resulta que el agua tiene que estar casi que 30 metros arriba de donde está ese orificio por donde entra el agua Para a la mover la presión, turbina. la presión. Porque si llega a menos de 30 metros, ¿usted sabe qué pasa? La presión no es igual. No, se hace un vórtice. Empieza, un vórtice es Oh, Juan, y eso empieza a meterle agua a la turbina y eso la Aire, destruye. aire. Y eso destruye la turbina. Y yo, wow, gerente, yo no sabía toda esta cantidad de cosas. Le dice la acotación, hombre, le puse una tarea a una de mis periodistas porque estamos tan callados. Entonces, tuvieron un problema grande en estos días de sanidad, porque todas las aguas residuales, hay gente trabajando, están esperando. Nacho, ¿y le contó cuántas personas están trabajando en este momento? Están trabajando, me dijo que no trabajan más de 2.000 personas y llegaron a tener casi 7.000. Está trabajando lo mínimo, a la espera de que EPM logre sacar este otro contrato para que... Pero entonces EPM sí, como contratista, sí le está comunicando a la idea que es el dueño mayoritario de Hidroituango, porque eso hay que recordarlo. No, ahí no me mete usted en enrollo. Yo le Nacho. pregunté cosas técnicas, yo no le pregunté si usted Nacho, le pero- reporta. No le reportan. Me pareció muy Aprovechó usted interesante. también para Preguntarle al preguntar por las 5, 6, 7 y 8 que tanto lo preocupan. Ellos creen, me lo dijo, nuestra intención es lograr conseguir el contratista. Tenemos un problema en la montaña que está fracturada, así me lo dijo, hay una fracturación y esa fracturación lo que estamos haciendo es inyectar, es como un fracking al revés. Cuando Sí, hacen el llenarlo fracking le con meten agua a concreto. presión para que salga, a este le hacen es presión con cemento, entonces empiezan a rellenar todo eso con O sea, es cemento. decir, el macizo rocoso sí tiene pero esa es la ciencia. noticia. Nacho dio Nacho, noticia. pero esa es la noticia, o sea, el macizo rocoso El sí tiene macizo que está lo que- fracturado. No. En uno O sea, de esos túneles. Ojo que eso no, es ojo, confiligar. ojo, no puedo poner palabras porque estoy metiendo en un problema al gerente. No, todo eso lo están solucionando de tal forma que, o sea, unas partes donde con todas estas presiones la piedra sí se fracturó, ya la están rellenando y van súper adelante con eso. O sea, eso ya lo tienen subsanado. ¿Qué es lo que me dice? Que no había una de esas, la 7 o la 8 o la 5 y la 6, no recuerdo y lo invitamos, Sí. no sufrió tanto.
no fueron los daños tan graves como la gente está suponiendo. Le hice la invitación, lo que quería saber es, ¿se está moviendo? Sí, se está moviendo. Probablemente en noviembre, puede ser, todo dependiendo de que entreguen esta compuerta para hacer ese sellamiento. Y todo depende de que EPLM logre firmar el contrato para seguir terminando estas otras Entonces, partes. los eternos optimistas frente al tema, podemos contar mínimo con 2 turbinas, otras 2 turbinas más allá de Pero las 3 y las dependiendo de 4. que llegue ese tapón, dependiendo. ¿Listo? Y lo están haciendo, no sé, para en Croacia, no sé, no estas partes lejas, donde trabajan muy bien todos estos aceros. Pues hasta ahí va la cosa, esperemos que Hidroituango salga, eso sí me dio fecha. Y ellos dicen que siguen con los cálculos y los da EPM y los dan ellos del 2027. O sea, pasamos del 2018 o del 2019 al 27, pero bueno, ahí va avanzando. Doctor Usuga, ¿cómo me le va? Hola Nacho, qué ¿Bien o gusto no? estar aquí de nuevo. Saludo especial para todos los de la mesa y para todos los que me están viendo hoy en este viernes tan caluroso. Y ya recordé Ahí la ya me- palabra. ya me excusé la por la palabra, pinta, ya recordé cómo se llama la pieza. Mampara. No me podía olvidar. Mampara. Por eso le dije cornamusa porque Claro, los claro. mamparos me confundí. Es una mampara. Mampara ni es una siquiera. pared. Sí, eso, una mampara. Así se Los dice- mamparos así de se los le dice barcos son las a las paredes. paredes Sí, en los los mamparos, barcos. sí. No son Mamparos. las costillas, sino el mamparo ya es el que hace parte como de la pared de un barco. Una mampara. Así me la dijo. Eso no lo vi en el título. Arranque usted con toda esta historia para que le preguntemos al doctor. Recordemos que Ursula. también estamos con el abogado Esteban. Sí, bueno, ya, salúdeme al abogado. Creo que ahí está conectado el abogado también Esteban Manco, que nos va a ayudar con todo este contexto de la pelea. Abogado Esteban Manco, buenas tardes. Ahí Buenas está. tardes a toda la mesa, María Andrea, y bueno, vamos a tocar este tema que actualmente es coyuntura política en el sistema político colombiano sobre esas discrepancias entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación. Perfecto. Bueno, entonces usted hágame la abrebocas y espero que... Ah, sí, señora. Tenemos poquito de tiempo, Juan. Voy a intentar ser lo más breve posible para que nos demos contexto con las otras partes, por supuesto, para todos los televidentes. Esto comenzó, Un momento, ¿ok? que creo que es un micrófono... Sí, tranquilo, vaya trayendo. Entonces vamos a ver, porque lo que pasó pues, con el testimonio que emitió esta mañana, eso fue esta mañana, el presidente Petro desde Valencia, España. Esta mañana de acá, Sí. esa tarde tarde de- de España, ¿sí? Entonces, Ahora ahora sí. sí tiene micrófono. Bueno, bien pueda. Entonces, para que nos contextualicemos, los voy a empezar a que nos devolvamos en el tiempo. Primero, trino de la discordia. Por favor, si me ayudas, Wendy, desde el máster, porque ese trino fue el que originó esa discusión que tienen en este momento el fiscal y el presidente. En este trino, el presidente de la República compartió una publicación, valga la redundancia, un artículo del periodista Gonzalo Guillén en el que decía que el fiscal Daniel Hernández, o mejor, sí, Daniel Hernández, pues estaba llevando... Como fiscal habría encubierto por lo menos 200 asesinatos cometidos por el Clan del Golfo y que además estaría protegiendo a 14 delincuentes líderes de esos asesinatos. Es lo que dice ese archivo, ese artículo escrito por Gonzalo Guillén que comparte el presidente Gustavo Petro, diciendo: me parece supremamente grave esta denuncia, le pediré al ministro de Justicia que cite a Consejo Nacional. Después de eso... Viene el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y dice que Gustavo Petro le está poniendo una lápida en el cuello al fiscal y a su familia, y que lo hace a él, al presidente, directamente responsable de la muerte de cualquiera de los miembros de esa familia en caso de que algo llegue a suceder. Y le recuerda, no le voy a poner esta declaración, Nacho, para que vayamos rápido, y le recuerda que Daniel Hernández, el fiscal al que están haciendo referencia en ese artículo, fue víctima del Clan del Golfo, fue víctima de los paramilitares, víctima reconocida por la Corte Interamericana. Y que es muy grave decir que una persona que fue víctima de los paramilitares ahora estaría siendo cómplice de ellos. Ante esto, el presidente Gustavo Petro sale a hacer las polémicas declaraciones, que esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Declaraciones de Petro sobre el fiscal. Escuchemos, por favor. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, Presidente, por tanto el jefe de él. ya logró definir el equipo negociador del Estado Mayor. Estamos en eso, estamos. Esas declaraciones las hizo en España, se monta en un Salamanca. vehículo, llega a otra parte y en esa otra parte insiste, da otras declaraciones en las que dice: es que yo soy el jefe del Estado y de los 3 poderes que hay en el Estado y le estoy pidiendo que me responda, es lo que dice Gustavo Petro al fiscal general. Y comparte un trino de la Constitución, Wendy, si lo tenemos, por favor, diciendo: el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y con esto hace énfasis en que efectivamente él, el presidente,
sí sería el jefe del fiscal general, por lo que le está llamando la atención. Tenemos además declaraciones del presidente de la Corte Suprema, que las vamos a ver más adelante, Nacho, pero le doy la última o la más reciente. Francisco Barbosa anunció que va a dejar el país y se va con su familia por miedo a represalias y amenazas que ha recibido en su contra desde que se empezó esa pelea con el presidente de la República. ¿Cómo entendemos esto, doctor Úsuga? Hombre, yo ¿Quién creo que tiene la razón? ¿Si es el jefe supremo de todo? no, absolutamente no. Y te lo puedo decir como profesor de Derecho Constitucional que he enseñado ese texto constitucional durante 17 años. Es una confusión bastante grande que me parece increíble que la haga el presidente de la República. No es mentira que él es el jefe de Estado, que es el jefe de gobierno y que es la suprema autoridad administrativa. Pero ¿eso qué significa? Que es el representante, jefe de Estado, primero, es el representante de Colombia ante los otros estados del mundo. Eso no lo convierte en el jefe de la rama legislativa, de la rama ejecutiva y de la rama judicial, más de los órganos de poder, de los órganos de control, de los órganos autónomos y de los órganos electorales. No es cierto. Creo que el presidente de la República, yo no puedo creer que el presidente no sepa eso, porque es algo demasiado obvio, ¿verdad? Demasiado elemental, Demasiado no se elemental. necesita ser abogado. Si nos ayudan en el máster también y pueden poner el artículo 249 de la Constitución, es absolutamente claro una cosa, y ojo con lo que voy a decir. En Colombia, ojo, en Colombia, ¿y por qué hago énfasis en Colombia? Porque no en todas partes del mundo es así. En Colombia, la Fiscalía es de la rama judicial. De hecho, en mis clases de estructura constitucional, durante muchos años he criticado que así sea. Se lo leo y se lo cito para que nos quede claro. 249. Abro comillas. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. Pero ahí sigue, a renglón seguido, mira lo que dice. Vamos a abrirlo por acá. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, la terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y Punto. tendrá Ya. autonomía administrativa y presupuestaria. Forma parte de la rama judicial, lo dice la Constitución. No puede ser Otro que el presidente poder. Es otro poder. Poder, sí. Pero en Colombia. ¿Y por qué tengo que hacer ese énfasis? Porque no en todas partes del mundo es así. Por ejemplo. Estados Unidos, para decirle la democracia más vieja del mundo. En Estados Unidos, ¿qué es el fiscal general? Es un ministro más. Él propone, como lo hace aquí, lo que pasa es que aquí lo que no se ha entendido es el sistema que se diseñó para elección del fiscal. Y lo digo con toda tranquilidad porque lo he dicho en 1000 clases, pues, para que mis alumnos que ya son abogados, los que siguen siendo estudiantes, digan, pero usted lo dijo en clase. Sí, yo lo digo en clase. A mí me parece que el sistema de elección de fiscal en Colombia es inconveniente. Sí. ¿Y por qué? Porque entonces todo el tiempo están diciendo fiscal de bolsillo. Es un fiscal de bolsillo. Porque el presidente Pues ¿cómo está no va a ser de bolsillo Sí, si el presidente lo evidentemente terna. la terna la propone el presidente de la República? ¿Para qué? ¿Para quién elige el fiscal? La sala plena de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la sala civil, la sala penal y la sala laboral, reunidas todas, eligen al fiscal. Pero de una terna, que seamos sinceros, es una terna de uno. O sea, él manda la terna con un guiño para uno y dice, elíjame a ese. ¿Y saben qué convierte eso y por qué digo yo que es absolutamente inconveniente? Porque cuando se da ese juego, diseñado por los constituyentes en el 91, lo que termina es convirtiendo eso en una negociación. Entonces los magistrados terminan pidiéndole al presidente cuotas de poder, Tú me Y eliges, eso- yo te elijo. contratos, Abogados, puestos. y eso siempre ha pasado. Claro. O sea, no ha Claro. pasado lo que pasó Claro. en la Federación de Cafeteros, Claro. que el guiño era para unos y no, estos No, eligieron siempre- otro. No, de hecho, lo más grave que ha pasado con eso es cuando la terna la presentó Uribe y no le quiso la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el doctor Jaime Angulo Apaucar, mi ex profesor, no quisieron elegirle 18 meses fiscal al presidente Uribe, dejaron que se le acabara el periodo, cambiaron la terna, eligieron a Vivian Morales en la primera votación y se cayó Vivian Morales después en una demanda. Yo tengo una pregunta para el abogado también Esteban Manco, que nos está acompañando.
Y de acuerdo al artículo que nos leía Andrea Sierra hace un momento de la Constitución 249, acá lo anoté, entonces el fiscal Francisco Barbosa salía a decir que me declaré insubsistente. Entonces eso no puede pasar, abogado Esteban. No. Así es, muy bien. Entonces, esa declaratoria de insubsistencia solo va a recaer sobre funcionarios de inferior jerarquía. Y como se anotaba entonces dentro del programa, el fiscal general de la Nación no es un funcionario que esté supeditado a la subordinación, al control jerárquico del presidente de la República, pues hace parte, es un híbrido de la rama judicial, tal como lo leyó Andrea en ese artículo superior y constitucional, de tal forma cobra autonomía e independencia frente a las otras ramas del poder público, como sería en este caso el presidente de la República, que representa la rama ejecutiva del poder público. Aquí se han dado grandes discusiones en materia de derecho constitucional, orgánica del Estado y la colaboración armónica que debe existir entre la Fiscalía General de la Nación y el Ejecutivo en cabeza del presidente Gustavo Petro. Ahora, como vamos a tocar ese tema, ese es el tema estructural. ¿Qué hay detrás de ello? Hay una serie de falta de armonía y de colaboración armónica entre las ramas del poder público. Y ese artículo 103 y 116 de la Constitución establece que, si bien existen las tres ramas del poder público, que son separadas, autónomas e independientes, con autonomía presupuestal, etcétera, entre ellas debe existir colaboración armónica entre sí, de tal forma que se logren los fines del Estado constitucional y democrático de derecho, y es lo que en estos momentos se ha colisionado a las ramas del poder público y a los órganos autónomos e independientes, como la Procuraduría General de la Nación, que se dan esos choques entre sí. Colaboración armónica entre ellos, pues el presidente de la República aduce que hay una serie de cometidos ilícitos, de ilícitos que están relacionados con lo que en un momento se denominó como la parapolítica, y los efectos y los residuos de esa parapolítica, los vínculos de los políticos con los paramilitares, que en estos momentos ha dejado una gran condena de políticos que están pidiendo pista en la Jurisdicción Especial para la Paz para que sean disminuidas sus penas. Pero allí entonces está el tema, la colaboración armónica entre los poderes públicos, el caso de la ñeñe política, y vamos a ver entonces cómo se da esto. Pero realmente no hay una declaración de insubsistencia por no ser un funcionario de inferior jerarquía que el presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos ampliando este tema. ¿Quién nos cogió la noche? En todo caso, este enfrentamiento es bastante grande en el país, porque la Fiscalía tiene una importancia fundamental a nivel nacional. Pero tiene que quedar claro de una vez y por todas que el fiscal general en Colombia no tiene jefes. No. No tiene jefes. No tiene superior jerárquico. Y entonces eso se ve muy feo. Sí, pero así quedó. O sea, que no es el ideal, en mi opinión. O sea, no nadie vigila a la Fiscalía. Nadie. Quitémosle el rostro del fiscal Barbosa. Exacto. Nadie que de vigila hecho, la- le soy sincera. Soy sincero. A mí no me gusta el desempeño del señor Barbosa. Pero que no tiene jefe, no. Ni él ha tenido jefe, ni Néstor Humberto ha tenido jefe, ni Montealegre ha tenido jefe, ninguno ha tenido jefe. De hecho, es una rueda suelta muy peligrosa precisamente por eso. Pero no se puede equivocar el presidente. Pero de la usted dice República rueda pensando que se suelta, puede. pero a la final, si no es así, entonces sí quedaría pues escrito prácticamente, es una figura de bolsillo el presidente. Pero de es que turno. no es de bolsillo duro. Pero en este momento- ¿Sabes por qué te lo comento? Porque lo que termina pasando es, a lo último que hace un fiscal, dirige la política criminal del país. Si el que dirige la política criminal del país no está acompasado con quien tiene la fuerza pública del país y las fuerzas de investigación del país, entonces hay un serio problema. Como en la democracia más vieja del mundo, que los Estados Unidos, y en muchas más. ¿Qué es? Él lo propone y ya, y allá, y en el Congreso se lo avalan o no se lo avalan, y dicen, este sí o este no. Pero ellos tienen que estar acompasados. Precisamente, mire el trino que dijo el presidente Petro. Le voy a decir al ministro de Justicia que convoque a Consejo Nacional de Política Criminal. Claro, como en cualquier país, cuando pasan estas situaciones. Pero entonces, cuando no debería estar el fiscal hoy en la rama judicial. Decano,
Antes de que empezáramos el programa lo conversaba con María Andrea mientras teníamos la oportunidad, porque esto de verdad nos ha dejado sorprendidos. ¿Fue un tema de malas formas en las que se dijeron? ¿Fue un tema de egos? ¿Fue un tema de que se equivocaron en las palabras o eligieron palabras que hirieron al otro? Porque el doctor Manco, el abogado Manco nos lo decía, necesitan tener una relación armónica entre ellos. Usted no lo acaba de Pero eso es lo más resaltar. subjetivo del mundo, pues. Hay que tener una relación armónica. El presidente Petro insiste y sabía la fiscalía de la existencia de una lista del Clan del Golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía, asesinaron, y le pregunta: si no obtengo respuesta y justicia, le hace fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, no puede activar el jefe de Estado los mecanismos de la Constitución y del derecho internacional que se le confieren para que exija justicia. Es decir, ¿qué pasó? ¿El presidente estaba preguntando por algo? ¿Cuál fue el error? Yo siento que son un par de ególatras los dos, ¿cierto? Y cada quien está con sus celos y con sus egos. Eso es una cosa. Segundo, el tema de la colaboración armónica. Un tema absolutamente subjetivo. ¿Qué es colaboración armónica? ¿Quién determina que están colaborando o no están colaborando armónicamente? ¿Cierto? ¿Qué tanta colaboración? ¿Qué porcentaje de colaboración? ¿Cuándo sí, cuándo no? Ahora bien, que el presidente de la República puede hacer algún reclamo a la Fiscalía. Claro que se lo puede hacer, no hay ningún problema. Es que esa no es la discusión. Que usted le pueda, cualquier presidente le puede hacer reclamo a la Fiscalía. Por favor, investiguen. Hay un crimen. Es que usted es el que puede investigar. Lo que pasa es que yo siento que el presidente Petro viene teniendo errores desde hace mucho tiempo con su rol. Y no solamente él, varios de su propio partido, que creen que ser senador era ser fiscal. Ellos creían que ser senador era para meter gente a la cárcel. No, los senadores no meten gente a la cárcel ni investigan tampoco. Es ponerse cada loro en su estaca para hablarlo en términos muy coloquiales. María Andrea. Abogado Esteban Manco, con respecto a lo que estaba diciendo el abogado Andrés Úsuga, si bien el presidente de la República no es el jefe de la Fiscalía, entonces vayámonos al otro lado. Queda bien en un fiscal hacer críticas frente a esas políticas judiciales que intentaba implementar. Hablo en este caso, por ejemplo, del proceso de paz total, que tanto criticaba al fiscal general de la Nación. ¿Eso le queda bien también a un fiscal? Porque también se había hablado que el fiscal estaba incurriendo en política cuando no es su lugar. Es eso lo que está sucediendo, María Andrea, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. El texto constitucional establece una serie de cláusulas y desde allí se ve muy claro cuáles son las competencias, pero dentro de esas cláusulas yo les enseño a mis estudiantes en las clases de Derecho Constitucional que la Constitución va más allá de lo que dicen los artículos. La Constitución va más allá de lo que dicen los conceptos, va detrás de eso y excede, por ejemplo, los intereses. Afirmar que esto era simplemente un conflicto de ególatras, de quién sabe más. Para mí esto es un residuo del conflicto armado. Para mí esto es un residuo de lo que lo fue las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo, la serie de ganaderos en Córdoba y lo que se gestó en ese momento del fenómeno de la parapolítica. Que yo en mi tesis de maestría investigué el fenómeno de la parapolítica en el escenario de los terceros civiles, empresarios, partidos políticos, campesinos involucrados con la financiación, con la fomentación, con el auspicio de grupos paramilitares. Entonces, para mí, analizar esto no simplemente me quedo en el texto, no simplemente adujo que es una percepción subjetiva, sino que allí lo que es una... Por ejemplo, Pedro se dio la batalla en el Congreso de la República en su momento y destapó el fenómeno de la parapolítica con el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y el asesinato de Eulalio Díaz por allá en el Roble, en Sucre. Entonces es esto. Ahora, el fiscal general de la Nación también está excediendo. Igualmente, el presidente de la República se está extralimitando. Aquí hay una serie de extralimitaciones, sobre todo con la llegada del presidente Gustavo Petro, porque antes no se veían estas exaltaciones entre los poderes. Si ustedes notan el panorama político previo al actual gobierno constitucional de Gustavo Petro, los poderes políticos se quedaban, como lo dice el doctor Úsuga, cada loro en su estaca, en silencio, y no había tanta tensión. Ahora lo que vemos es una tensión clara entre Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Presidente de la República, incluso las altas cortes
Allí entonces vemos una exaltación política de las instituciones del Estado. Y en ese caso, María Andrea, el fiscal también está excediendo esos límites del artículo 250 superior, que es el que le otorga las funciones constitucionales al fiscal general de la Nación de la persecución del delito en el Estado colombiano. Y el jefe de Estado y jefe de gobierno, Gustavo Petro, le está solicitando al fiscal esa colaboración armónica, que para mí no sería subjetivo, sino que lo que hay que establecer son mecanismos para que se coordinen. Dentro de ellos, ese ministerio, esa coordinación de la política criminal del Estado por medio del Ministerio del Interior y del Derecho o de Justicia. Qué pena con ustedes, pero creo que se han ido en alguna medida por las ramas. Porque es que el gran problema hoy, más allá de las declaraciones del fiscal en el pasado y demás, es que el presidente de la República dijo que era el jefe del fiscal general de la Nación. Porque con esas declaraciones prácticamente está casi que legitimando hasta muchas de las declaraciones que en el pasado han sido desafortunadas del fiscal. Y eso no tiene razón de ser en el presidente de la República. Mira, no sé qué considera usted al respecto. Ni esas, ni las declaraciones del balconazo de la semana pasada, donde prácticamente amenazó al Congreso de que si no aprobaba las reformas que él estaba llevando, entonces que iba a sacar el pueblo a la calle y iba a hacer una revolución. Esto es más o menos lo que intentó hacer Pedro Castillo en Perú, que fue, e inclusive Fujimori, cerró el Congreso. Lo que pasa es que aquí a la gente se le olvida la historia. Si usted cierra el Congreso, ¿qué está haciendo? Está incitando a un golpe, está dando un autogolpe, ¿cierto? Ya no desde afuera del Estado, sino que se está dando un autogolpe. ¿Por qué? Quito el legislador, que es mi control político, no solamente legislan, sino que hacen control político. Y si me toca, como intentó hacer Mel Zelaya en Honduras hace unos 10, 12 años, quiero quitar las cortes también. Varios presidentes les estorba la división de poderes que vienen desde Montesquieu, les estorba. ¿Y por qué tiene que ser tridivisión de poderes? Porque si no estaríamos en el modelo previo a las constituciones liberales desde hace más de 200 años del État c'est moi. Es que el Estado soy yo. Yo legislo, yo administro y yo juzgo. Para eso se divide el poder, para que el poder no esté concentrado en una sola persona. Evidentemente el presidente tiene ciertos rasgos de eso. Aspira a uno y espera que no se vaya a exceder muchísimo más. Abogado, pero con esas declaraciones no se ayuda. Abogado Manco, yo quiero que usted le responda a José Gil. Claro que sí, Nacho. Exactamente lo que dice José es el tema que todos los medios de comunicación están en boga. Y así, en ese sentido, tal como se ha establecido en la mesa, estoy de acuerdo con ello. El jefe de Estado no es jefe de todas las instituciones del Estado. Simplemente esa catalogación de jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las fuerzas militares es una acumulación de poder que se le da a un hiperpresidente en Colombia. Por ejemplo, el hiperpresidente en Latinoamérica. Los presidentes de Latinoamérica tienen mucha fuerza. Ahora, que sea jefe de Estado no significa que sea jefe del fiscal general de la Nación. Significa que en las relaciones internacionales, cuando él viaja a otros estados, representa la unidad del país allá en esos estados. Y, José, para terminar, entonces, el presidente de la República hace y se extralimita en sus funciones, pues no va a ser posible que un control jerárquico sea el mandamás, por ejemplo, el fiscal general de la Nación. Y allí precisamente está ese especial que generó el revuelo aquí en Colombia en estos momentos. Preocupa mucho que el presidente de la República, es más, en dos declaraciones distintas, ratifique ese pensamiento y que él crea efectivamente que él es el jefe del fiscal. O sea, hay un tema que casi que ni de tratar con abogados, sino casi que con psicólogos. Yo creo es muy difícil. Los dos es muy difícil. corto. Es que la situación Muy difícil. Es muy difícil porque el presidente sale con unas cosas, pero yo a veces creo que no lo hace por ignorancia, ni siquiera por salud. Yo creo que lo hace porque él es un agitador nato. Muy bien. ¿Cierto? Manco, ¿usted qué opina? En ese sentido, lo que yo considero del agitador nato es que en Colombia estamos acostumbrados a que la democracia simplemente se da entre el Congreso de la República, votamos todas las elecciones, elegimos funcionarios y no le damos la capacidad de la fuente soberana popular que consagra la Constitución política. El pueblo es fuente suprema de toda autoridad.
lo que está haciendo Gustavo Petro desde mi lectura política y constitucional es que los partidos políticos y estos partidos tradicionales no le están funcionando a las reformas grandes que pretende el gobierno de Gustavo Petro. Ahora va a tratar de contactar a cada congresista, difuminar y dilucidar ese poder de los jefes y de los caciques de los partidos. Y en ese evento en que no le reste esa estrategia directa con los congresistas, va a recurrir a la movilización social, que el derecho a la protesta social en Colombia está constitucionalizado en el artículo 38 y 39. Otra cosa es que ese derecho constitucional a la protesta debe respetar límites como la propiedad privada, como el derecho de los otros, y allí entonces se da esa legitimidad constitucional frente a la movilización social, pero respetando los otros derechos constitucionales. Pero aquí es donde vemos que se puede también extralimitar en el ejercicio de estos derechos, cuando entonces ya caemos en vandalismos, caemos en personales, caemos en la lesión de la propiedad privada, y es aquí donde ya se deslegitima este derecho. Yo no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque llevar entonces lo que no le funcione como democracia de partidos, que es como está diseñado esto, ¿no? Es que las democracias y las repúblicas están diseñadas para que sea la democracia de partidos, democracias representativas, ¿no? Porque si entonces no me funciona, entonces yo saco el pueblo a las calles, lo que estamos buscando es una democracia plebiscitaria. Esto es, con cada decisión yo saco el pueblo a la calle y lo que diga el pueblo en la calle. Y otro es que pueblo, porque no todo el pueblo está de ¿cuál acuerdo pueblo? con Petro. Entonces ¿Y no cuál- podemos Y no debatir todo al el paso. pueblo sale a la calle, le interesa salir a la calle. Señores, pregunta para ambos. Claro, claro. Ese sistema de partidos que alude el doctor Usuga es un sistema de partidos avalado en Colombia. Sin embargo, también debemos recordar que en No, Colombia pero no existe solo en democracia Colombia, directa. doctor. Y la democracia de partido no es solo de La Colombia. democracia directa implica el ejercicio del pueblo, del ciudadano de a pie, de estar en contra de la crisis de los partidos, que aquí en la mesa, en la primera mesa de opinión de Antioquia, se ha tocado la crisis de los partidos, la crisis de los caciques políticos que se quedan en los partidos, como César Gaviria, en el Partido Liberal, y que deslegitiman el sistema democrático de partidos. Por eso se está apuntalando Gustavo a Petro, partidos ¿no? y movimientos políticos Los mismos como partidos que lo independientes, ayudaron a que no elegir. se quieren relacionar con los partidos políticos tradicionales. Ese es el fenómeno de la crisis de los partidos. Pero la crisis de y los la crisis de partidos, representación, que primero lo la ayudó a crisis de elegir y ahora ya no le de sirve. representación que en estos momentos está sucediendo en Colombia y que se está viendo reflejado en el aumento de partidos que se catalogan independientes, pero que por atrás tienen también tintes y más o menos marionetas de los partidos tradicionales. Déjeme, porque es que cuando no es presencial es difícil porque uno no tiene el retorno de Zoom. Una pregunta final, porque se me acaba el tiempo. ¿Será que lo de Roy Barreras fue el detonante para hacer este comentario? Y empezar a horadar, como dicen por ahí, empiezo por acá, después me voy por allá y ataco esto. Me meto ahora con el fiscal y Me después meto con el arranco fiscal con y las después, cortes. Porque aquí puede haber estrategia. Claro. Lo de Roy Barreras fue un golpe duro. Claro, podría ser. Ahora bien, le soy más sincero aún. Lo de Roy Barrera ya lo estaban esperando. Eso no era tan inesperado. Estaba un poco más que cantado que podría suceder. Y la verdad no le importa mucho. Miren las declaraciones del propio presidente del Congreso en la noche anterior. Lo que sí puede afectar, no la caída de Barreras, sino quién lo va a reemplazar. Ahora bien, lo va a reemplazar por unos días porque se acaba esta legislatura el 16 de junio. No va a ser tanto, pero quien lo va a reemplazar es un alfil directo de César Gaviria. Miguel Ángel Pinto. Exacto, entonces Miguel Ángel Pinto, senador santanderiano, directo de César Gaviria, ese sí le puede afectar al trámite de las reformas de aquí hasta el 16 de marzo. Lo que no sabemos es cuándo el Consejo de Estado, sección quinta, va a notificarle esta decisión. Cierro con esta pregunta. Abogado Manco, ahora la pregunta que se hace mucho es, ¿quién dirime este conflicto? ¿Quién tiene la razón? ¿Existe una entidad o existe alguien que diga, tiene la razón Petro a partir de ahora, o qué va a pasar? Su concepto y después el suyo, Úrsula. Claro que sí, Nacho. En este sentido, no existe una autoridad judicial que dirima conflictos políticos que se suscitan en estos escenarios del orden nacional y estas entidades, por ejemplo. Sin embargo, si alguno de los involucrados se cree que en su ejercicio le ha sido vulnerado un derecho fundamental, podrá interponerse la acción de tutela. Por ejemplo, Gustavo Petro está diciendo que no le contestan unas solicitudes. Eso podría catalogarse como un derecho a las
un derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución, y sea un juez de la República quien ordene al fiscal responder ese derecho de petición, para que así entonces más o menos quede solucionada esa tensión entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente Gustavo Petro. Pero no existe una persona en este momento que diga, a partir de hoy, señor fiscal, usted queda subordinado al presidente. No, puede. No, es que no puede. No puede. Lo que pasa, Nacho, es que hay textos en la Constitución que se podrían prestar a una interpretación hacia un lado o hacia otro. Este no. Eso es un tema cerrado. Este no tiene ninguna discusión. ¿Por qué? Porque el texto es absolutamente claro. Dice, el fiscal general de la Nación es parte de la rama judicial. Punto. Eso no tiene discusión. Eso es un hecho, eso es fáctico y no se va a cambiar. Hasta que no cambien, que fíjese que yo no estoy en desacuerdo con eso, hasta que no haya un acto legislativo o una Asamblea Nacional Constituyente que le entregue al presidente de la República, cualquiera que él sea, Gustavo Petro o cualquiera que él sea, le entregue el mando sobre el fiscal general de la Nación. O sea que esto acá realmente no es un tema de desconocimiento, ni el fiscal que está metiéndose en el tema político, ni el presidente que se está metiendo en un terreno ajeno que no le corresponde. Acá absolutamente es un tema de quién tiene más poder y yo hablo más duro y yo hablo más duro. O entonces es yo hablo una más duro. estrategia futuro. Sí, también. Es un pulso de poder de los dos. Ah, bueno, ¿Por también qué? están mencionando que Claro. sería una estrategia política futuro del fiscal Barbosa. Claro que sí. Y Eso del está presidente viviendo. también. Claro que sí, es un pulso, De ambos. es un pulso de dos políticos De que no ambos, están, más del que no están presidente, mirando diría la yo. Constitución. Que no están mirando la Constitución. Cosa con el tema, y Pero es que un si pulso. estamos hablando de una futura democracia, el que la quiera fundar no puede decir aquí el que manda soy yo, porque eso no es democracia. Sí, exacto. Eso es sencillo, no conozco mucho de cosas de política ni de constitución, pero si aspiramos a cambiar las bases de una democracia, el que la va a fundar no puede decir aquí el que manda soy yo, porque mata la democracia con eso, Nacho. Así no funciona la democracia. O de pronto, abogado Manco, es que estamos estableciendo una nueva expresaste, pelea. Y aquí yo quiero hacer hincapié bajo el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, bajo ese principio tanto horizontal como vertical, para que todas las instituciones del Estado se coordinen de tal forma como la afirmabas, no haya un peso de autoridad, sino el peso de la razón, que la democracia sea el peso de la razón y no simplemente el peso de lo político. Doctor Manco, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto haberlos acompañado. Un saludo a todos. Muchas gracias. Esto es buscar peleas. Yo creo que puede ser inclusive parte de cortinas de humo que están sembrando cosas para las elecciones del 2026. O sea, todo puede ser posible, porque en el alto nivel estatal todo puede ser posible. Lo que pasa es que no pueden meter la Constitución en la mitad, pues, porque es que el texto constitucional sí es un tema muy delicado. Imagínese uno Sí, pero interpretando me queda la Constitución entrega. como ¿O será que de pronto este es un primer preámbulo para decir vamos con una reforma de la Constitución? que tampoco lo descarto. Yo no he descartado que estén ambientando, así es el Ambientando, término, eso estén es. ambientando una Asamblea Nacional Constituyente. No, vamos a un corte, Sí, Nacho. señor, vamos a un corte. Me dejó pensando, no, es que me dejó pensando completamente. Hagamos un corte, tenemos más invitados a continuación. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Pues bueno, tenemos un invitado muy especial porque ya sabemos lo que ha pasado por estos días. Doctor Alarcón. Don Andrés Ríos, periodista, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, muy amables por la invitación. ¿Cómo han estado? Bien, hombre, aquí contando tantas cosas que no debería uno contar, sobre todo frente al deporte, que es lamentable. ¿Por qué nuestro invitado, doctor Alarcón? Nacho, mire, Andrés Ríos, conocido también de cariño como Pote, amigo también, un abrazo grande, colega y también representante, digamos, de ese folclore del ADN Atlético Nacional, conoce muy de cerca y está muy familiarizado con todo lo que ha sido ese proceso de la hinchada Atlético Nacional en sus diferentes factores con relación a la Junta Directiva de la Administración que por décadas también ha acompañado al cuadro verdolaga. Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema y nos puede dar un poco de claridad sobre lo que ha sido este proceso traumático desde el pasado domingo cuando se presentaron los hechos con el América de Cali. Andrés, primero que todo, bienvenido. Me complace Gracias. tenerlo por acá. Y queríamos preguntarle enfáticamente, en realidad de fondo, qué fue lo que sucedió, porque hay versiones de todos los lados posibles, de los representantes de la Barra de los del Sur, de los hinchas de a pie de Atlético Nacional y también de la mesa directiva del presidente Navarro, del vicepresidente Benjamín
¿Qué fue lo que se rompió puntualmente en esa relación entre hinchada y directivos de Atlético Nacional? Bueno, pues lo primero es decir que los actos violentos desvirtúan todo y también nos hacen desvirtuar un trabajo de casi 12 años que era ejemplo para todo el país, por el que sacábamos pecho aquí en esta ciudad en relación a la convivencia del fútbol y que era exitoso. Cuando pasan esos hechos violentos que usted ve la barra tirando vallas, enfrentándose con la policía, etcétera, luego ocurre los desafortunados muertos en un hecho que yo interpreto como tristemente aislado dentro del margen de lo que estaba ocurriendo antes con lo del partido del América, pues los argumentos todos se van al piso y lo bueno se borra, lamentablemente, pero no se puede olvidar lo bueno para volver a reconstruir, porque eso es lo que tenemos que hacer y se está haciendo desde ya, y es reconstruir otra vez la convivencia en el fútbol en esta ciudad. Lo que ocurrió con la barra popular Los del Sur, pues es algo que se ha venido gestando desde hace 10 meses y es una ruptura con la directiva. Había una mesa de la que yo hacía parte, donde fui invitado por el club desde hace 6 años e invitado también por la hinchada y por el liderazgo que yo podía ejercer dentro de mis redes sociales o como posible influencia dentro del mundo de Atlético Nacional con mis textos y mi programa que se llamaba La Tertulia Verdolaga. Y la nueva directiva que llega, pues en cabeza de Benjamín, porque Benjamín Romero es quien llega en ese momento. ¿Quién es Benjamín? Benjamín Romero es un directivo, un hombre que dice que es un hombre de fútbol. Trabajó en Millonarios dentro del marco de mercadeo. En Millonarios también tuvo problemas porque ahí se fractura la relación de Millonarios con la barra popular de ellos, los comandos azules, etcétera. Luego pasa Alianza Lima, en Alianza Lima también se ve, de Perú, se ve también como una especie de modus operandi parecido de enfrentamiento con las barras populares, de que les quito los beneficios, beneficios comillas. Luego pasa la Federación Colombiana de Fútbol, donde pues ahí no hay como un paso intrascendente y llega Atlético Nacional. Y en el momento en que él llega sale el presidente Emilio Gutiérrez. En la última mesa que tuvimos nosotros en esa reunión donde estaba estrenándose el título contra el Tolima del año pasado, y donde llegábamos prácticamente a abrazarnos y a decir, hey, estamos haciendo un buen trabajo, felicitaciones por el título. Llegamos porque el ambiente estaba absolutamente enrarecido porque habían echado a Giovanni Moreno, no le iban a robar el contrato, lo de la desafortunada rueda de prensa, toda esa coyuntura. Y ahí nos presentan a Benjamín. Y ahí el presidente Emilio dice que ya no puede tener relación con la hinchada, que ahora Benjamín se va a encargar de la relación con la hinchada y de todo el tema del estadio. Fue una reunión muy desafortunada en el sentido del discurso. Él llegó a decir que él era el más hincha de Nacional, que él era ya pues verdolaga de corazón. Pues ya todos sabíamos que era una persona que tiene sus afectos en Millonarios y eso. La verdad, si hubiera llegado a decir soy hincha de este equipo y vengo a que me juzguen por mi trabajo, todos hubiéramos quedado absolutamente bien porque a la gente hay que juzgarla por el trabajo. Pero su trabajo en los últimos 10 meses no ha sido el mejor. Nacional vive de crisis en crisis, pero más allá de crisis económica que la viene trayendo desde hace mucho tiempo y que es un discurso general de los directivos, la crisis de la salida del presidente Emilio, la crisis de lo de Giovanni Moreno, la crisis de la salida de Alex Mejía, la crisis de lo del Turrón Álvarez, la crisis de los abonos en diciembre con unos precios estratosféricos que la hinchada se unió en mesas de trabajo con ellos gracias a una intervención ahí de la alcaldía para que bajaran los precios, porque eran unos precios absolutamente sacados de los cabellos para el bolsillo de cualquier hincha, inclusive los que puedan tener dinero. Y ahora pues lo que ocurrió con esto de los del sur. Entonces, pues Benjamín es el vicepresidente de Nacional, uno de los representantes legales del club, y prácticamente es el que manda en el club, literalmente es la persona que manda en el club. Entonces, hace 10 meses que se cortó la mesa. ¿Qué era la mesa? O sea, en esa mesa, ¿quiénes las integraban, Andrés? Estaban, obviamente, la barra de los del sur, los líderes, estaban ustedes también como representantes de otras agremiaciones y otro tipo de barras que también se ubican en Oriental, si no estoy mal, que también son bastante fuertes. O sea, ustedes tenían esa conexión, esa capacidad de llegar y hablar con los directivos, tener un diálogo, una constante comunicación, y cuando llega Emilio, ¿todo se borra de tajada? No, Emilio no. Emilio no, Benjamín, correcto. Sí, pues la mesa, un breve contexto de la mesa. La mesa nace de una copia de una mesa que instauró River Plate con sus hinchas hace como 15 años. Aquí la mayoría de los equipos no trabajaban de la mano de los hinchas, en el sentido no de ser una coadministración ni de ser una cogobernabilidad, no. Yo, si me hubiera sentado en esa mesa en estos 6 años donde me senté y si hubiera visto alguna imposición o alguna falta de respeto, hubiera sido el primero en pararme. Y lo único que yo vi fue trabajo. Entonces la mesa la crea Juan David Pérez, presidente de Nacional antes de Emilio. Juan David delega en el gerente de mercadeo y de comunicaciones el trabajo de la mesa. Y la mesa estaban representantes de los del sur, representantes de Pueblo Verdolaga, que es la tribuna norte, Ubanal, que son occidental y oriental, Comunidad Verdolaga, que en ese momento yo la había creado con 16 barras de oriental occidental. Ya luego yo quedé como independiente porque me pidieron el favor que me quedara. Y estaba, obviamente, pues, no, eran los como la representación de las tribunas del estadio Atanasio Girardot. Fue una mesa donde se trabajaba para qué.
fundamentalmente para entender al hincha también. El club le preguntaba, bueno, ¿cómo va el ambiente de los hinchas? ¿Cómo vamos a trabajar para la salida contra Millonarios? Entonces ahí fue que se crearon unas imágenes bonitas, la sacada de los trofeos, lo de los tifos. De vez en cuando también, ¿qué opinan de cómo está la logística? Y uno decía, mira, hay estos problemas de la logística, hay estos problemas en la salida del estadio con los ingresos, el estadio está muy caído, el día del hincha lo podemos organizar. Sí, era un trabajo en equipo, pero en ningún momento era, tráigame a este jugador, si esta decisión directiva no nos gusta, vamos a esto. No, nunca era impositivo, ni como han querido pintar un discurso de coadministración. Y obviamente ahí aprovecho hablando de discursos, porque hay un discurso que nace mucho desde la prensa también de Bogotá y de ciertos periodistas de mucho renombre, donde se dice que los hinchas, el escenario de los hinchas no es estar trabajando con los equipos, que los hinchas en el estadio casi como unos porristas con pompones diciendo la vida alabado, la bim bombao. Eso ya está mandado a recoger, eso ya no es así. Y traen ejemplos de la filosofía de Margaret Thatcher, traídas al 2023, también es absolutamente traído de los cabellos, porque en su momento el fútbol inglés con el problema de los hooligans necesitaba de las medidas de Margaret Thatcher como ocurrió, y los hooligans eran un problema absolutamente enorme, cuasi de terrorismo. Hoy en día, la Premier League, que fue la más golpeada por los hooligans, tiene una mesa de trabajo con los hinchas a raíz de la protesta que hicieron los hinchas cuando Florentino Pérez quería imponer la Superliga de los clubes ricos. Sí. Entonces, ellos fueron a los estadios y dijeron no. Y el fútbol inglés fue el que hizo echar para atrás la Superliga de los clubes ricos. Y ahí la Premier League dijo, no, necesitamos aquí, y cada club debe tener una mesa de trabajo con los hinchas. Mientras que la Premier League avanza, aquí pedimos que no, que los hinchas solo en el estadio con pompones, pero no como un elemento pensante dentro del marco de la sociedad y un elemento pensante dentro del marco de la sociedad futbolera de este país, que lo necesita para trabajar de la mano. Y una cosa muy bella de la mesa que teníamos es que ninguno de ustedes conocía la mesa. La prensa no conocía la mesa. Nosotros no salíamos a publicar en redes sociales, ni pedíamos que nos hicieran una nota, ni hacíamos una selfie con el presidente. Era una mesa humilde, cabeza gacha, trabajo discreta. En pro, y discreta la palabra, en pro del trabajo de trabajar hinchas y club de la mano como tal. Héctor, en algún momento, y si se me permite, a mí, Andrés. Héctor es el alcalde. Andrés, a mí de manera muy personal, y esto sí lo hago a título personal, de manera reduccionista, en algunos medios de Bogotá se habló que el rompimiento era por términos económicos, pero fueron muchos los antecedentes o fueron muchas más las cosas que habían detrás en ese rompimiento. O sea, no era solamente la contratación de la logística, eran muchos más los aportes que la barra hacía. Cuéntenos usted y amplíenos el panorama de qué era lo que estaba, entre comillas, perdiendo la barra que causó ese disgusto que se expresó ese día en la cancha. Bueno, esa pregunta le cae más a la barra, obviamente, porque yo no hago parte de la barra, yo no hago parte de los del sur, y esos beneficios, comillas, eran específicos para los del sur, no era para la hinchada de Atlético Nacional. Yo, por ejemplo, no he recibido una boleta nunca de cortesía nacional y no la recibiría, de verdad, ni tampoco las otras asociaciones que yo conozca. Las otras asociaciones, al igual que los del sur, todas tienen personería jurídica, Cámara de Comercio y representación legal, y todas hacen contrato con la alcaldía y la gobernación en áreas de proyectos sociales. Eso es normal aquí y en cualquier ciudad donde las barras vayan y apliquen y que tengan ese sostenimiento jurídico. Si me preguntas como ciudadano del fútbol, como un ciudadano más de Medellín, que va al estadio y soy abonado de Atlético Nacional, y hablamos de la logística que interpretaban mal, sobre todo desde muchos sectores del periodismo, colegas que no se tomaban el trabajo de gastarse los zapatos para investigar y decían, es que los del sur controlan la logística del estadio. Eso es absolutamente falso. Cualquiera que vaya al estadio sabe que los del sur tienen su propia logística en la tribuna sur. El resto de la logística del resto del estadio es los de negro que están con unas cosas, es una empresa absolutamente privada que contrata Nacional. O verde. ¿Cómo nace esa empresa logística? Brevemente. Nace cuando deciden quitar las mallas en el año 2011 para el Mundial Sub-20, una normatividad de FIFA con el gobierno nacional, y el presidente Juan Carlos de la Cuesta le dice a los del sur y a los de la Resistencia, a nosotros, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se nos van a despelotar acá. Y ellos le dicen, mire, le proponemos lo siguiente, en lugar de ponernos un actor extraño que genere violencia para estos muchachos, porque hay que pensar que esto también tiene un contexto social, estos son muchachos que de dónde vienen, que buscan un reconocimiento en un grupo, que no tienen en su casa, que no tienen en su cuadra, esto tiene también un fondo que se ha estudiado mucho, y dicen, nosotros ponemos nuestra misma logística y nos encargamos de autocontrolarnos. Él les dije, hagamos el ensayo, y el ensayo durante 12 años tuvo éxito, solo tuvo 2 fallas. Una, en un clásico 4-1 con el Medellín, donde era local el Medellín, si no estoy mal, si no estoy mal, e invadió la barra del Medellín, hablo de la barra popular. Y otra en una Superliga final con Millonarios, donde uno de los líderes de los del sur se acerca a los jugadores de Millonarios a pedirles que por favor no les celebre el título en la cara y que por favor respetaran. Eso se puede considerar una invasión de una persona. Del resto, yo llevo yendo al estadio en esta etapa de mi vida más de 13 años y no había visto una sola invasión sin mallas.
Entonces, a mí como ciudadano, si usted me dice si ese beneficio que le daban a los del sur de su propia empresa, logística, me beneficiaba a mí como ciudadano, me beneficiaba absolutamente. Y así a todo el mundo. Ir al estadio Atanasio Girardot antes de los hechos del domingo se ha convertido en un plan absolutamente familiar. Otra vez, como le tocaba a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Comer pollo en el estadio. Y yo voy a Oriental, y Oriental es una tribuna familiar. Usted ahí veía niños, es más, ponen unas canchitas de fútbol ahí, y a veces es un espectáculo ver a todos esos niños es jugar. Eso es un plan familiar, como tal. Los beneficios hablaban de la logística. La logística es un contrato firmado legalmente con Nacional que sigue vigente. Ya lo que les den de boletas y eso, que no me consta porque nunca vi una entrega de boletas en una reunión de la mesa de trabajo de cocreación con el club. Así se las darán de pronto a las otras asociaciones. Ocurre hasta donde sé, dentro de lo que conozco del mundo del fútbol, en cualquier club. Que es que Nacional le financiaba los tifos a la hinchada. Yo hacía parte de la organización y todos poníamos dinero para el papel picado, para eso, porque es un trabajo en equipo como tal. Las barras tienen 3 grandes funciones en su vida, creo yo, sobre todo las sociales. ¿Por qué nacen esas barras? La primera, nace de un círculo como nace, ¿qué más, hermano? De tanto sentarnos, y vos qué haces, soy periodista, y vos sos tal. Y luego se crean y se arman, oiga, armemos una barrita aquí y nos hacemos siempre acá. Nacen para ayudarse entre ellas, es decir, ayudarle al prójimo. 2, para trabajar por y para el club. Y 3, para trabajar por el entorno, es decir, la ciudad de Medellín, Antioquia, etcétera, etcétera. Esos deben ser para mí los 3 preceptos de lo que se llama una barra. La barra el término está muy satanizado. Yo nunca voy del lado de barra brava, como tampoco iría del término de barra feliz. Para mí son barras populares, barras familiares y barras sociales. La familiar y la social se entrelazan mucho. Entonces, en este momento, para condensar el discurso, el diálogo con Nacional con una directiva que no es empática, que alejó al hincha, que considera que no quiere hablar con los hinchas, pero que luego de que pulveriza la mesa, decide con cada uno de los actores de la mesa hablar por aparte. Ellos luego llamaron a los del sur y dijeron, vea, cuadremos con ustedes acá, mejor nos relacionamos acá y no en una mesa. De pronto a Guanal también y a otros entes de los hinchas, no sé a quiénes. Entonces, lo que hicieron fue dividir y pulverizar la mesa en vez de tener un diálogo como lo teníamos. Si esa mesa existiera hoy, les garantizo que no hubiera pasado lo que pasó ese domingo contra América. Les garantizo que no hubiera pasado lo que estaba pasando hace 10 meses. Qué pena interrumpirte, pero de todas maneras no se puede dejar de reconocer lo que pasó en el partido contra América, que fue por la situación que se dio en su momento en la mesa quizás, pero que uno pensaría, entonces fue algo premeditado y no tendría por qué haberse dado. Obviamente lo de los muertos en el Clásico, eso es completamente aislado, pero lo de la mesa, o mejor, lo que pasó en el partido con América, se daría a entender que fue algo premeditado, que no tiene por qué ser. Que le paguen por la logística, sí, está bien hecho. Nacional verá con quién contrata la logística y si es con ellos, muy bien. Lo de las boletas, si Nacional se las da a ellos, pues ellos verán, pero si deciden dejar de dárselas, ellos también verán. Sí, claro. Obviamente, porque en pro de esa igualdad son tan hinchas los del sur como los de Urbanal, como los de las otras tribunas. Y ustedes no reciben ese beneficio y siguen siendo hinchas. Yo inicié esta entrevista, esta invitación, esta charla con ustedes diciéndole que la violencia desvirtuaba todo. Y que la violencia no tiene espacio en ninguna mesa, ni en ningún escenario, ni en ningún lado, en ninguna situación de la vida. Jürgen Habermas, el filósofo alemán, hablaba de la acción dialógica y acción comunicativa como último elemento para solucionar cualquier tipo de conflicto entre humanos. Tan sencillo que solo se le ha ocurrido a él en la historia, pues, de la Escuela de Frankfurt. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurrió, vuelvo y repito, ese domingo desvirtúa todo lo que le vengo contando de trabajo que se hacía en común acuerdo y decirles que una mesa podía solucionar ese problema con Nacional, decirle a Nacional, venga, pusiste los abonos muy caros, vení, lo conversamos acá, echemos números, ¿a qué arreglo llegamos? Nacional, lo de Mejía creo que estuvo mal manejado, ¿por qué no le dan una salida más digna? No sé, el detalle que se hubiera solucionado con diálogo como tal. Ya si les dan boletas, si las revenden, si no, 1, no me consta. 2, sí me consta que me ha tocado ver hasta boletas revendidas de los patrocinadores. Ha habido jugadores de clubes en Colombia que revenden boletas. A veces dicen que en Occidental se revende más boletería que en las tribunas populares con Oriental. Pero nada de eso justifica lo otro. Los del sur llevan 25 años, 27 años ahí. En sí, trabajando por ellos y, como acabo de decir, por el club y por la ciudad. Porque si hay una barra que tiene proyectos sociales en Colombia, son ellos. Y eso es bueno también explorarlo. Yo también a veces me pregunto, y aquí pongo sobre el tapete el tema, de la responsabilidad de la dirigencia colombiana en todo esto y el ejemplo que ellos le dan para uno luego juzgar a un muchacho que cometió ese acto violento. Porque eso es muy dado en nosotros y eso es algo que como periodista yo reflexiono mucho y escribí en mi columna en Publímetro. ¿Y los de la corbata, la dirigencia qué? Entonces, mientras que yo veo
que los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol arman un cartel de la reventa de boletería para Rusia 2018 y que pagan casi $3 millones en abogados para tapar eso ante la Superintendencia de Sociedades y no fueron a pagar algo frente a la justicia porque entre todos se tapan, ¿con qué cara le digo yo a una barra popular, no pidas boletas? ¿Con qué moral juzgo yo entonces ahí? ¿Cuándo han visto ustedes que la DIMAYOR, como un ente privado que dice que trabaja por el fútbol colombiano, saque un plan para mejorar y llevar el fútbol para que comunidades sociales del Chocó de los indios Guayú progresen? Yo no veo eso. ¿Hacia dónde va todo este problema? ¿Va a tener solución o vamos a seguir En teniendo este momento, barras muy enardecidas por fuera del estadio? Eso es muy válido. Yo hablo del caso Medellín, obviamente, Sí. porque yo considero que no se puede comparar lo que es la situación de las barras como Resistencia Norte. Me tiraste el zancudo a mí ahora. Como Resistencia Norte o los del sur en Medellín comparado con lo que puede ser, por ejemplo, las barras de América o Millonarios. Sí, son todos distintos. Porque viven situaciones de madurez muy distintas. Por ejemplo, a los del sur no les interesa irse a robarle un trapo a otra barra. Eso no es su objetivo ya. Su objetivo ya es que es una empresa constituida y que trabajan por muchas cosas y obviamente con los errores que estamos viendo. Mientras que esas barras de ese lado todavía les interesa el operativo, el ir en buses a echar piedra a un lado y al otro. ¿Para dónde va esto? Con cosas por lo menos positivas que estoy viendo. Lo primero es que arreglaron, que eso es algo que es muy curioso porque en el boom del evento y del tropel han dejado pasar que arreglaron y no hay todavía alguien que vaya y le diga, presidente, bueno, arreglaron y ¿qué arreglaron? Les devolvieron los beneficios, ¿qué ocurrió? ¿Por qué arregló? Eso también es parte de la labor nuestra como periodistas ir a eso, ¿no? Eso no se ha visto. Simplemente, ya, siguiente tema. Sí, el tema del día, lo que ustedes quieran poner. Como todo en esta país. vida. En nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, su inquietud y su reflexión es muy válida, porque en este momento el diálogo llegó a una solución. Sí. En este momento, ¿qué sigue? Aguantarse la sanción. Nacional argumentó en primera instancia, porque es que también hay que ver algo. Después de lo que ocurrió en ese partido, yo vi que los del sur se dedicaron a argumentar, ¿no? Y entonces se volvió una guerra. Acusaciones por un lado, acusaciones por el otro, dirigencia y eso, mientras que Nacional se dedicó a acusar. Y yo no vi ninguna prueba que sacara Nacional, ni siquiera sacó un contrato como tal. Por lo menos arreglaron, eso es un parte positivo para la ciudad, porque va a poder volver el fútbol, y ya se demostró que en Envigado no pasó nada. Lo del clásico fue una fiesta en el clásico como tal, tristemente, lo que ocurrió luego en la 70. Lo que sigue para mí, y en su momento lo propuse cuando vi lo del escándalo en Once Caldas, la invasión del Once Caldas, por otros motivos, cuando he visto lo que ocurre en otros estadios, etcétera, 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 yo, si usted me lo pregunta, en medio de esta crisis del fútbol colombiano, el fútbol colombiano se ha ido a suspender hace mucho tiempo para refundarlo. Estamos de acuerdo. Para No refundarlo. me vaya a decir que me pone aquí en pelea. Sí. No, Porque- no, no, Sí, para no. refundarlo. Porque no podemos, Sí, no primero podemos. tenemos una liga con una cantidad de por ahí 4 o 5 equipos pobres que le succionan la plata a los equipos que de verdad mueven el torniquete y que no están nada más para vivir con 200 millones de pesos mensuales de la televisión. Con dirigentes vergonzosos. Con los que mandan a esos dirigentes que se tapan entre ellos. La misma DIMAYOR, ¿qué ocurrió con el tipo que mandó al AVE al América? Cadena, al Cúcuta, nada. Nada, le van a entregar a otro club. Entonces, cuando se tapan las mangueras entre ellos en el marco de su corrupción dirigencial, a veces es muy difícil también pedirle a los de abajo que no sean o que portate muy bien como los ponis rosados en una pradera. Entonces yo refundaría desde lo dirigencial el fútbol, llevaría gente del fútbol a manejar el fútbol y gente honesta por lo menos y no corrupta. Pues hombre, bien interesante todo el antecedente que usted nos cuenta. Hoy nos cogió la noche porque hoy es un viernes de una cantidad de invitados. Lo más importante es que no se repita. Y que dialoguen. Sí. Pero también lo que usted dice de refundar, a mí me parece que eso es fundamental. No nos podemos quedar estancados en unos clubes que son mal llamados clubes, como lo he dicho yo aquí, que son clubes que nada más son clubes de fútbol. No son clubes ni de basquetbol, ni de voleibol, ni de deporte, no, son solamente ahí. ¿Cómo trascender? ¿Cómo evolucionar a más deportes masivos que sí se puede hacer? Pero no hay la voluntad porque ya se creó ahí un entorno muy bueno, porque da plata a algunos y a otros no. Sí. Y que en esa mesa, brevemente para terminar, estén obviamente los hinchas, está la empresa privada y está el gobierno para crear un nuevo fútbol que se necesita. Con 16 equipos, un fútbol saneado, un fútbol más limpio, con unas hinchadas también que se comprometan a su comportamiento y a su transparente proceder de lado y lado, porque por ningún lado ni son Mansan Paloma ni son el demonio que en este momento también queremos plantear. Andrés, Entonces se necesita un nuevo fútbol. Muchas gracias por haberme acompañado. A ustedes por la invitación y muy amables. Vamos a hacer una pausa. Los invito para que vamos a Más Bosques. Una pausa comercial y ya volvemos. Somos la suma de cada gota de agua. Somos cada sonrisa que se dibuja. Somos cada hoja que compone un árbol. Somos la suma de cada empresario que ha creído. Somos cada rincón que florece.
Somos cada persona que cruza la ciudad. Somos la sostenibilidad y lo seguiremos siendo si te unes a nosotros. Contamos contigo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Tuvimos por estos días a unos invitados aquí que venían a hablarnos de una vía. Les habíamos prometido a ustedes que íbamos a tener al alcalde Héctor Monsalve de Copacabana aquí en nuestro programa, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Nacho, a todos ustedes. Mi Dios les pague por la oportunidad de estar en un medio de estos que ya es reconocido internacionalmente. Oye, muchas gracias. Después ustedes de van ello, para ¿qué arriba. sigue? Copacabana. Copacabana. Y uno piensa en Copacabana, diría, no, Copacabana, un pueblo, pero no, Copacabana pertenece al área urbana, al área metropolitana, claro. Ya estamos conurbados, o sea, Sí, ustedes señor. están a nada de estar ya pegados con Bello. Sí, señor. Están pegados. Están pegados. Están pegados. Alcalde, ¿cómo va? Y ya Bien, que entra en bien. recta final, cuéntenos a ver cómo va esa gestión. Bien, Nacho, acá en el último año usted sabe que esto ya tiene otro ingrediente y aguantando pedradas, pero de verdad que trabajando mucho, muy duro por el municipio de Copacabana en todos los aspectos. ¿En qué avanzó el municipio en todo este tiempo? Bueno, logramos un convenio con el área metropolitana en el tema de un mejoramiento integral del barrio Yarumito, un proyecto que va a valer más de 8.400 millones de pesos y que va a contemplar una serie de estructuras para un centro de desarrollo infantil, acción comunal, cancha. Ese va en proceso y lo vamos a culminar, va muy bien. Logramos instalar 20 cámaras de vigilancia nuevas para un total ya de 77 cámaras que ya nos las entregaron para mejorar la seguridad del municipio. También logramos hacer un convenio con área metropolitana por 2.000 millones de pesos para 2.500, perdón, para los diseños del parque principal, la unidad deportiva principal y la Casa de la Cultura Nueva, que es un tema absolutamente necesario en el municipio de Copacabana. Nosotros tenemos 73 monitorías culturales totalmente gratis en las que acuden 5.600 muchachos a las distintas, y no tenemos espacio, entonces ahí ya estamos haciendo los diseños para todo eso. En el tema de vías, pues vamos mejorando a pesar de los golpes y las críticas y las protestas que a veces son motivadas por otros factores, pero no es del caso hablar de eso, sino lo que venimos haciendo. No sé si estoy equivocado, alcalde. En estos días tuvimos unos invitados hablándonos de una fundación. Medisco. Medisco, eso es en Copacabana. Sí, ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con ellos? No, pues es que la Fundación Medisco es una fundación privada sin ánimo de lucro, sí, a la que toda la vida, no solamente esta administración, sino todas las anteriores, le hemos brindado el apoyo. Sí. Y no solo a esa, sino también a otras, a escaladores hacia el futuro. Nosotros le tenemos un espacio en la sede que actualmente funciona, es donde se va a construir la Casa de la Cultura. Lógicamente que si se hacen unas construcciones, pues eso nos va a afectar a todos. Allá en ese predio también está funcionando la personería, están funcionando los bomberos. Pero igualmente ustedes tienen previsto reservarles un espacio Pues para que claro, ellos sigan con su función. Cuando se haga la nueva construcción se generarán los espacios para ubicarlos. Lo que pasa es que generan mucho ruido Cuénteme y una son cosa. solo diseños. Sí, alcalde, Son- y va a ser una pues. construcción grande para albergar varias... Sí, claro, es que como le dije Nacho, yo por ejemplo tengo 5.600 muchachos en monitorías culturales y yo no tengo espacios, tengo que estar repartiéndolos en muchas partes, entre otras cosas. Cuando es el tema de música no tenemos
salones insonorizados. Sí. Allá vamos a generar los Pero espacios. entonces permítame entender, en este espacio donde actualmente está Nedisco, Procuraduría y otras fundaciones, eso se Personería. ¿se va a demoler y va a quedar la sede de la Secretaría de Cultura? ¿O qué es lo que va a pasar ahí y quiénes llegan ahí? Se va a hacer una nuevas instalaciones para todo eso, pero eso no implica que se vaya a utilizar única y exclusivamente para eso, porque es que van a ser varios pisos, varios salones, e incluso se separó un espacio para la Casa de la Mujer que en Copacabana no tenemos. Entonces ahí también hay un bloque casi de 200 metros para que ellos puedan ejercer. Es que no choca que se puedan prestar todos esos Sí, no, pero ya lo servicios. entendemos, o sea, Sí. simplemente entra en un momento de crisis, ¿por qué? Claro. Porque hay unos diseños, unos planos, se va a tumbar eso y ahí se va a hacer una edificación para albergar ya más, para que tenga más capacidad, para que Claro, tenga varios programas. Claro, sí señor. muy bien. Sí, señor. Bueno, y su carretera, cuente a ver. Sí, aquí nos dijo que el alcalde ahí está, pero como que el Pasemos cuento al es tema de otro. la carretera, porque, a ver, el presidente de la Junta o el líder de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Peñolcito, pues nos comentaba esta semana que ya había tenido una conversación previa con usted. Para los televidentes y poner un poco de contexto, es una vía que está bastante deteriorada a causa del tema del invierno, pero también porque está pasando un tráfico bastante pesado que no es adecuado para esta vía. Dicen los habitantes, alcalde, pues que han pedido en repetidas oportunidades que les ayuden con la vía. Una de las respuestas que me mostraba este líder, el señor Luis Jiménez, era el 24 de abril de parte de la Secretaría de Infraestructura de Copacabana, donde decía que en respuesta a la solicitud para que les ayudaran con este espacio, con este tramo vial, pues no tenían cómo atenderlo. ¿Usted qué responde sobre eso? No. Eso de pronto pues es las interpretaciones. No es que no se tenga cómo atenderlo. Seguramente él hizo alusión a que se tenía un convenio ya firmado por 800 millones de pesos precisamente para ese sector de Peñolcito. ¿Qué pasó? El 24 de abril hubo deslizamientos por esa tempestad que cayó y afectó un nuevo punto que ahí perdió un pedazo de banca. Ese hay que hacerle... ¿Es ese pedazo? Correcto, ese es exactamente, pero eso fue a causa del 24 de abril, que no estaba contemplado en el contrato. Entonces, que ya había está. uno previo, cae un aguacero y ya se degenera la vía. Sí, sí. ¿Qué está pasando en esa vía? ¿Por qué? Yo la conozco, la hice hace mucho tiempo, pero tengo entendido, según nos reportó María Andrea, que muchos avivatos, por no pagar el peaje, se bajan por ahí. Es una vía muy empinada, Es muy no peligroso. está diseñada para narcotráfico. ¿Cómo hacer para controlar eso? Bueno, ¿Qué es lo que pasa? ese es un inconveniente muy grande. Y aquí hay que decir una cosa. Por ejemplo, cuando ponen el Waze, los desvía por ahí. No le creo, claro. Los desvía por ahí. Y la gente, la mayoría y por evitar peajes, un montón de circunstancias. Se mete un carro de 5 o 6 toneladas por ahí, una pendiente que es así, rieles, carros que no son adecuados para eso, es un riesgo total. Ahora que estamos viendo esta imagen, alcalde, para que usted también le aclare a la audiencia, con respecto al empréstito que había autorizado el Consejo de Copacabana, ¿parte de ese empréstito es también para arreglar esta vía o en qué va eso? No, el empréstito no dice vías específicas, dice para vías. Entre otras cosas, el empréstito de los 10.000 millones de pesos, quienes promovieron, de pronto la manifestación de esta semana también habían promovido que no nos hicieran el empréstito, que no aprobaran el empréstito y ya están reclamando. O sea, es una corriente política, sí, dice usted. Pero no es del caso. Lo cierto es que de esos 10.000 millones de pesos, 3.500 millones de pesos son para intervenciones viales. ¿Cómo está su municipio en vías? Pues digamos, este es un caso La puntual y sabemos que tiene un problema de una tempestad que fue impresionante hace poco, pero ya había un propuesto, y mala utilización de la vía. ¿Qué otras vías están en crisis en su municipio? No, la ola invernal la afectó casi todo el municipio, Nacho. Es que nosotros de los 70 kilómetros cuadrados, 63 son rurales. Entonces, la afectación rural es muy grande. Pero nosotros ya venimos haciendo una serie de inversiones en vías. Mire, nosotros logramos hacer un convenio con la Gobernación de Antioquia por 9.800 millones de pesos, de los cuales nosotros ponemos el 50% y ellos el 50%. Ya se están haciendo ejecuciones en zona rural con esas platas. También logramos el año pasado invertir 1.100 millones de pesos para reparcheo, casi todo en la zona urbana. Le cuento, tapamos más de 4.100 huecos. O sea, la malla vial estaba acabada tanto urbana como rural. También hicimos
otro convenio, pues ahí van a haber 3.500 millones de pesos para vías terciarias casi todo, pero pueden ser 4.500 porque entre el empréstito hay un rubro de 1.000 millones de pesos para cofinanciación de la repotenciación del parque principal. Si yo no consigo los recursos para la ejecución de esa obra, los 1.000, yo logré que en el acuerdo municipal que me aprobaron el empréstito, esos 1.000 se reutilizarían para pavimentar, para arreglo de vías. O sea que ya no serían 3.500, sino 4.500. Ahí vamos en todo ese proceso, hemos estado avanzando. Alcalde, le voy a cambiar un poquito el tema. Sí, señora. También creó muchísimo ruido el tema de los semáforos, sobre todo estos que quedan en la vía principal, en la entrada de Copacabana. ¿Qué ha pasado con ellos? Están funcionando y claro, el ruido lo genera quien va en carro, pero pregúntele al peatón y verá cuántas vidas, y si quiere les damos el reporte de la disminución de la accidentalidad. Eso aquí ustedes recuerden que es prioridad la vida humana, primero el peatón, después las bicicletas, motos, carros, y el lógico, donde pongan, usted váyase para el municipio que quiera. Alcalde, ¿qué le va a apuntar en este resto de administración suya? Ya que estamos todos en cuenta, ustedes están en cuenta regresiva, nosotros seguiremos aquí echando cháchara. Sí. No, ahí vamos a seguir trabajando, seguirles contando. Mire, yo me encontré con la pandemia, los establecimientos educativos también sufrieron un deterioro enorme. Yo he hecho intervención en 9 instituciones y vengo haciendo también en otras. Con el empréstito se van a hacer en otras. Los edificios públicos, lo que es la Casa de la Cultura, lo que es el Centro de Bienestar del Anciano, el Palacio Municipal, tienen un montón de deterioro, que también hay unos recursos para repotenciar y organizar todos esos escenarios. Instituciones educativas, escenarios deportivos estaban totalmente deteriorados, ahí venimos haciendo intervención y en el empréstito vamos a hacer otras intervenciones, vamos a repotenciar. ¿Y eso se logra este año? ¿Se logra que se pueda ver este año? Lo de este año. ¿O lo deja usted contratado y ya la próxima administración No, termina? yo creo que esos proyectos, pues como son mejoramiento, son facilitos de ejecutar en este periodo, Nacho. Yo estoy seguro que esos procesos sí los terminamos. Y vamos a hacer otras cosas que de pronto no tenía uno contempladas. Ustedes cuando llegan a Copacabana se encuentran abajito del Palacio Municipal, donde era la antigua institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, está muy acabado el techo. Eso probablemente también lo logramos hacer, también lo vamos a lograr hacer y vamos a hacer otra acción comunal, otra sede de acción comunal en el barrio La Misericordia a través del sistema de compensaciones urbanísticas. O sea, venimos haciendo un poco de trabajo. Pues, alcalde. Yo también, pues no de esa manera de excusa, pero para absolutamente todos los mandatarios del país, la afectación del COVID nos paró los proyectos 2 años. 2 años, sí. 2 años. Entonces, uno entiende las afugias de la comunidad y ahí venimos y el componente social en Copacabana es muy fuerte. Es que mire, Nacho, nosotros tenemos 4.500 deportistas absolutamente gratis. En todas las modalidades. Nadie dimensiona cuánto vale el mantenimiento de la piscina olímpica, el mero cloro, para mantener todos los clubes desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche funcionando. Ese escenario estaba totalmente acabado, ahí lo estamos organizando, va a quedar como nuevecito. O sea, Alcalde, me alegra mucho. Espero poderlo volver a invitar por acá al programa. Nos cogió la noche, porque ya nos cogió, qué cosa tan impresionante. Ya nos cogió. Y esperemos, porque ya, vuelvo, insisto, quiero traer alcaldes aquí a nuestro programa, no al de Medellín, ni al de Envigado, ni al de ellos, pasan regularmente, pero ustedes, los que pertenecen a estos otros pequeños municipios que hacen parte de toda esta Antioquia, tenemos que darles la oportunidad de hablar y ver en qué van y cómo van, alcalde. Muy agradecido con usted. No, mi Dios les pague a ustedes, de verdad, esto es una oportunidad Ir a única. Copacabana, rico. Allá están invitados cuando quieran. Qué bueno. Eso es de ustedes allá. Piscina olímpica. Qué rico. Sí, señor, va a Es quedar buen clima. espectacular. Qué bueno, alcalde, muchas gracias. A ustedes, mi Dios les pague. Antes de, pues me despido de una vez, pero los quiero que nos vamos con nuestros amigos de Vimed. Vamos a ver qué nos traen hoy, a quién nos cogió la noche. Gracias por acompañarnos. Conocer, disfrutar, sí. Descubrir, emocionar, aventura, salir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima
próxima parada. Hola, un saludo para todos, mi nombre es Marcela y hoy me vine a recorrer la autopista Medellín-Bogotá porque me hicieron un súper recomendado y más para todos esos amantes del dulce. Pero antes les quiero recordar esos servicios que ofrece Devimed y también estén súper atentos y recuerden que si están en la vía y tienen algún imprevisto pueden llamar al numeral 618 que es la línea de emergencia de Devimed. Y bueno, ¿se acuerdan de ellos? Así es, ellos son los inspectores viales. Les recuerdo que ellos solamente están en las vías para inspeccionar y también son los primeros que llegan en caso de un accidente. Ellos no son ni tránsitos, ni policías, ni personas que puedan servir para temas judiciales. Así que bueno, los invito y quiero que me acompañen para que recorramos y conozcamos un poquito de lo que se vive en la autopista Medellín-Bogotá y a disfrutar de estos deliciosos postres. ¡Vamos! María Torres, fundadora y creadora de Fresas Horizonte. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, María, cuéntanos si te tocó cuando estaban haciendo la doble calzada. Sí, cuando estaban haciendo la doble calzada estábamos nosotros viviendo en una casa aquí donde hicieron el puente. Y esa casa la tumbaron de ahí, pero antes de tumbar esa casa, yo hacía las hojas de las obleas para prepararlas. Sí. O sea que eso hace más o menos ¿cuánto tiempo ya lleva con este negocio? 30 años. Uy, lleva muchísimo tiempo. Sí, ya esto es una tradición, mejor dicho, de la familia, de todos. Ya, sí, claro. ¿Y cómo empezó? ¿Cuándo fue la idea de usted decir, no, voy a empezar a hacer las obleas, voy a empezar con este proyecto? No, pues había un muchacho, un amigo que nos compraba la fresa. Entonces él me regaló la maquinita y me dijo cómo hiciera las obleas. Y usted empezó. Ahí, sí. O sea que acá el producto es netamente hecho por manos artesanales desde el principio hasta el final. Todo es manual. Jonathan, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de este sitio de Nuevo Horizonte? En realidad, lo que más me gusta de este sitio es que después de salir de una jornada pesada de trabajo, venir, comerse una obleíta, disfrutar con los compañeros del trabajo, hablar, sacarnos risas, de todo, dejar todo ese peso del trabajo atrás y venir a disfrutar con los amigos. Bueno, Jonathan, ¿y cada cuánto frecuentan este lugar? Mayormente a finales de quincena. Súper, bueno, acá hay unos productos deliciosos. ¿Cuál es el que tú más prefieres? El que tú dices, mejor dicho, si yo fui allá y no comí eso, no fui. La fresa la olea con fresa y cremita, la que muy rica. Y para este calor, vena con un salpico. Delicioso. Bueno, entonces, ¿cuál es tu recomendado para todas las personas que nos están viendo? Para los que quieran disfrutar, salir de su trabajo y botar todo ese estrés que manejan, bienvenidos sean aquí y disfruten con la compañía y su buena calidad de producto. Bueno, Claudia, contémosle a todas las personas que están conectadas con nosotros, ¿cuánto llevas tú ya acá en Fresas Horizonte? A ver, primero empezó mi mamá, ella trabajó muchísimos años, ya llevamos 33 años. Con el paso de la doble calzada nos tocó cambiarnos de lugar, estuvimos trabajando en La Parada y hace 7 años estamos otra vez en este sitio. Bueno, también contémosle, ¿dónde está ubicado exactamente? Esta es la vereda La Playa, kilómetro 34, autopista Medellín-Bogotá. Doña Claudia tiene acá todo lo delicioso para que todas las personas vengan y disfruten, así que hagámosle una invitación para que todos vengan a comer estas deliciosas fresas, merengones, salpicones. Aquí esperamos toda la gente con todo el amor desde la 1 de la tarde, que es cuando
Llegamos a laborar hasta las 7:30 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno, ya saben, ahí tienen la invitación de doña Claudia, así que por acá los esperamos. Así están. Muy bien. Y con esta deliciosa olea yo me despido. Les recuerdo que esto fue La Próxima Parada. Nos vemos desde una próxima emisión. Chao. Conocer, disfrutar, sí. Descubrir, emocionar, aventura, sentir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción